¿Empezaste a grabar, Cote? Sí, Pis. Ya, bacán. Entonces, ¿ven todo el Excel? Sí, ¿Sí? sí. Ya, súper. Entonces, el ejercicio 1. Apúrate Hans es una compañía dedicada a la fabricación de látigos cuyos golpes producen que los ayudantes corrijan a la máxima velocidad posible antes de viajar. Pero además, las finas terminaciones de caoba con aplicaciones de aloe vera en la punta permiten que la revisión sea óptima y evite recorrecciones. La firma podría... ¿Cómo? Pregunto. Creo que estaba ¿Qué cosa? fuerte de la puta. Caleta, pero la zorra. Ah, Vaya al mono. Ahí lo silencia a todos, no sé por qué están sin micrófono. Sorry, Hans, te silenciaste. me silenciaste, a mí también. La firma podría invertir actualmente 200 millones en activos de largo plazo, depreciables totalmente en 4 años, no hay valor residual, y obtener una utilidad operativa de 36 millones. El proyecto podría ser financiado en un 60% con un bono cero cupón que promete el pago de 151 millones dentro de 4 años más. La diferencia se financiaría íntegramente con acciones que tienen un beta apalancado de 1,4, la tasa libre de riesgo es de 3% efectiva anual, y el retorno esperado de la cartera de mercado es del 12%. El impuesto a las utilidades es del 20%. El plan de incentivos de esta está basado en el EVA, acumulando un porcentaje de este para suavizar el reparto de beneficios a través del tiempo. Plan conocido como Banco de EVA. Sin embargo, la firma está pensando en compensar a los ejecutivos con stock options. ¿Ya? Entonces, partamos. La A nos piden calcular el ROI para cada año. Para el cálculo del ROI, todo esto lo tengo hecho con tablita, ¿ya? Porque nos piden hacer cosas para cada año. Entonces, el ROI, el retorno sobre la inversión, lo vamos a calcular como la utilidad operacional partido en la inversión, ¿ya? Entonces, aquí es importante recalcar, nosotros sabemos perfectamente que vamos a tener una utilidad operativa que se va a mantener constante, ¿cierto? Entonces ponemos nuestra utilidad operativa constante. Pero, ¿qué va a pasar con el valor de la inversión? El valor de la inversión al periodo 1 son 200 millones, ¿cierto? El valor de los activos. Ah, sí, sorry. Un segundo. ¿Ahí está bien? La inversión al primer año son 200 millones, ¿cierto? Con una vida útil, son activos con una vida útil de 4 años. O sea, que la depreciación anual de estos activos que no tienen valor residual va a ser 50 millones cada año, ¿cierto? Entonces, el valor de nuestra inversión al primer año van a ser 200 millones, al segundo año van a ser 150 millones, al tercero van a ser 100 y al cuarto van a ser 50. ¿Sí? Entonces, para calcular el ROI, simplemente dividimos nuestra utilidad operacional en la inversión para cada uno de los periodos. Vemos que el ROI va aumentando principalmente porque nuestra inversión o el valor de nuestra inversión va disminuyendo. ¿Sí? La B. En la B, acá yo puse esto, el ROI lo calculamos como el resultado operacional antes de impuestos y el ROIC lo calculamos como el resultado después de impuestos. Esto fue por un error que tuvimos el año pasado de que estábamos enredados al momento de diferenciar el ROI con el ROIC. ¿Ya? El ROI, como lo pongo acá, va a ser el resultado operacional sin el impuesto. ¿Ya? El ROIC como tal va a ser el mismo resultado operacional, pero neto de impuestos. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Entonces, vamos para la B. Esa La sería B, como la utilidad bruta, ¿o no? este, Sí, el ROI. eh, como utilidad bruta. Ah, no, nada que ver. Friqué, perdón. Dale, tranqui. Entonces, para calcular el EVA, ¿qué necesitamos para calcular el EVA? Primero, necesitamos saber bien nuestro WACC, ¿cierto? Y típico ejercicio del profe, para los que tuvieron finanzas con él, cuando el profe te está dando que algo se financia con un bono, por una parte, y por acciones por otra, es porque ya te está dando todos los elementos para calcular la deuda mediante el bono y el patrimonio mediante la acción, ¿cierto? Entonces, comencemos. Primero, vamos a tener que calcular nuestro RD, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? Nos dicen que, acá arribita, perdón si me muevo tanto, aquí,
el proyecto va a ser financiado en un 60% con un bono cero cupón que promete el pago de 152 millones dentro de 4 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que despejar cuánto es la tasa que cumple la ecuación. ¿Cómo? Este bono va a financiar el 60% de los 200 millones, ¿cierto? Aquí. Entonces, tenemos los 200 millones y lo multiplico por el 0,6. ¿Sí? Esto va a ser igual a el valor presente de los 151 millones dividido en 1 más nuestra tasa que no sabemos, elevado a 4, ¿cierto? Elevado a 4, ¿por qué? Porque va a ser durante 4 años. ¿Sí? Entonces, despejamos RD y nos va a dar que nuestra tasa exigida por la deuda es de un 6%. ¿Sí? Ahora, para el patrimonio, ¿cómo despejamos el RD? Esto también algunos lo usan en finanzas corporativas como el KD o el KE, ¿ya? Tenemos todo aquí si nos fijamos para calcular el retorno exigido por los accionistas. Tenemos el beta, tenemos la tasa de mercado, tenemos la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Entonces, con el famoso KPM, lo aplicamos y nos da que el retorno del equity va a ser, el retorno exigido por el equity va a ser mayor al retorno exigido por la deuda, ¿ya? Entonces esto es consistente. Acuérdense que financiarse vía patrimonio va a resultar más caro que financiarse vía deuda. ¿Sí? Ahora, para el cálculo del WACC, tenemos todas nuestras variables. Tenemos nuestro RD, tenemos nuestra tasa de impuestos, tenemos nuestro RE y tenemos el porcentaje de cada uno. Acuérdense que nos mencionaron que el 60% se va a financiar con el bono y el 40% restante con acciones. ¿Ya? Entonces metemos todo y nos va a dar que tenemos nuestro WACC del 9,12%. Ahora, ¿qué pasa? Ocupemos nuestra fórmula de EVA. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Primero vamos a tener que encontrar nuestra utilidad operacional antes de intereses y después de impuestos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Nuestra utilidad operacional la tenemos arriba. ¿Sí? Esa es la utilidad operacional. ¿Sí? Que la utilidad operacional está antes de impuestos. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer ahora es agregarle esto de después de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? A esos 36 millones lo único que tenemos que hacer es aplicarle los impuestos. Por eso lo multiplico por 0,8. Los impuestos son el 20%, entonces multiplico al tiro por 0,8 para que me dé el monto del neto de impuestos. ¿Sí? Teniendo esto, ¿qué pasa? Vámonos con el EVA. El EVA lo vamos a usar teniendo... ¿Hay preguntas acá? Sí, el impuesto lo dice en el enunciado acá. Aquí. El impuesto a la utilidad es del 20%. ¿Sí? De nada. Ya, pues. Y estando aquí, perfecto, aplicamos nuestra fórmula. Tenemos nuestra utilidad operativa antes de intereses y después de impuestos, ¿cierto? Le restamos, en este caso, el valor neto de los activos o el valor de la inversión de nuestros activos, multiplicado por nuestra tasa exigida. ¿Sí? Y listo, lo aplicamos para cada uno de los años y vemos que el EVA va a ir aumentando cada año. ¿Sí? O sea, ya tenemos el cálculo del EVA, el valor económico agregado. Ahora, vamos con la C. Calcular el EVA spread o el retorno residual de cada año. El EVA spread nosotros lo vamos a definir como la resta entre nuestro ROI y el WACC. ¿Ya? Lo hacemos simplemente para cada año. Restamos el ROI que calculamos acá arriba con el WACC que vamos a asumir que se mantiene constante y que las variables no van a cambiar durante estos 4 años. ¿Ya? Si no les dicen y no les dan otras variables para los siguientes periodos, chao, olvídense, ocupen el mismo WACC para todos. ¿Ya? En la realidad esas variables van cambiando cada año, pero acá no nos van a dar más información para ir cada periodo calculando distintos WACC. Ya, pues, entonces calculamos el EVA spread simplemente restando el ROI con nuestro WACC. ¿Sí? Nos da 8,88%, 14,88%, 26,88% y 62,88%. ¿Ya? Disculpa, Hans, una pregunta. Dime. ¿Cómo se interpreta ese EVA spread?
El EVA spread va a ser más que nada, a ver, ¿qué entendís por el EVA por sí solo? El valor económico agregado. Es si se está generando valor con, o sea, la empresa, digamos. Ya vos. La empresa Entonces, está destruyendo o generando valor. exacto. Entonces, la diferencia entre esto va a ser más que nada, el EVA spread va a ser ya. Por un lado, tú vas a tener el lado de si se genera o no se genera valor, ¿cierto? El valor es muy difícil cuantificarlo a veces. Pero ¿qué va a pasar? El EVA spread, ¿qué te va a medir? El ROI, el retorno sobre la inversión, contra el WACC. O sea, esto es lo que tú rentas, ¿ya? Versus esto que es lo que te cuesta, lo que te está costando como financiarte. Entonces, al fin y al cabo, esta medida, que es la resta de la rentabilidad con lo que te cuesta, es como, entre comillas, Como el una neto. especie, es como el neto, po. Este es tu costo de financiarte. Y esto es lo que rentas, ¿cachai? Esto es lo que te cuesta y esto es lo que ganáis, Perfecto, perfecto, ¿cachai? perfecto, gracias. A ver, ahí me preguntan en el chat. En caso de que nos pidieran el ROIC, ¿habría que multiplicar los 36 millones por 1 menos tax? Sí, tendrías que multiplicarlo por 1 menos tax para dejarlo neto. Ya, pues. Hans, Esto es una cuestión sorry, que se me quedó la vez una pasada. pregunta. ¿Sí? Es que el EVA también considera la inversión que no es con deuda, ¿cierto? También está incluido como el patrimonio en parte. Por Claro, ejemplo, si te fijáis, ¿sí? acá tenemos esta inversión, ¿cierto? Que está acá. Y esta inversión, ¿qué pasa? La financiamos con deuda y la financiamos con patrimonio. Y si te fijáis, usamos el mismo WACC aquí para calcular el EVA. Ya, ya, vale, vale. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro EVA spread o retorno residual para cada año. Entonces, la DE nos dice, demuestre que el EVA lleva la misma decisión sobre el proyecto que los inversionistas del mismo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si se fijan, esto es un proyecto, ¿cierto? Tenemos una inversión financiada de ciertos modos, ¿cierto? Vía deuda y patrimonio. Entonces, lo que queremos saber es, al fin y al cabo, demostrar que la rentabilidad, el valor presente neto, vía EVA, va a ser igual que el que calcularían los accionistas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, traemos el valor presente de nuestros EVA, ¿cierto? Que son como nuestros valores económicos agregados, como el valor que agregaría este proyecto para cada uno de los años, ¿cierto? Al valor presente del EVA del año 1 lo calculamos como el EVA partido por 1 más el WACC, ¿cierto? Elevado a 1, porque está en un año más, ¿sí? El del año 2, lo mismo, pero usamos el EVA del segundo año y lo elevamos a 2, ¿cierto? Porque está 2 periodos más lejos. Y así para cada uno de los EVA, ¿sí? Y eso nos da que el valor presente del EVA que nosotros esperamos generar con este proyecto va a ser de 54,6 millones. ¿Sí? Ahora, nos dicen que comparemos como la valoración del proyecto vía EVA con la decisión que harían los inversionistas. ¿Y cuál es la clásica forma que harían los inversionistas de valorizar algo? Con alguna especie de flujo de caja libre, ¿cierto? Aquí no tenemos muchos datos para armar un flujo de caja libre gigante. Nosotros vamos a tener nuestra utilidad neta, es el ingreso que nos dan, ¿cierto? Tenemos algo que es la depreciación, ¿cierto? Tenemos la depreciación que se tiene que reversar en estos casos y ya, ¿sí? Entonces a nuestra utilidad neta le reversamos nuestra depreciación, ¿cierto? Y nos da que el flujo de caja libre para cada año es exactamente de 78,8 millones, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el valor presente de estos flujos? Para estos flujos, literal, tenemos que, claro, traer el valor presente cada uno de los flujos usando las fórmulas de anualidades, pero también considerar que para generar estos flujos, ¿cierto? Tuvimos que haber invertido 200 millones. Entonces, al fin y al cabo, como el valor presente neto, la inversión, ¿cierto? A la inversión le sumamos todos los flujos positivos que vengan al futuro.
Pibe, dime. Hans, tengo una duda, porque ¿cachaste que aquí hay depreciación de 50 durante los primeros 4 años? Sí, pues. Ya, arriba, ¿por qué entonces ahí en la inversión de la A, la inversión no queda en cero al final del año 4? Porque esto lo estáis haciendo como al principio. Onda, apenas empieza el año 1, tu inversión fue de 200, no se ha depreciado nada, ¿cachai? Tómalo como al Hasta el inicio. principio, ya, perdón, Sí, po. ya, ahí sí, Por me eso el calza. monto de inversión está completo porque aún no se empieza a depreciar. Perfecto, gracias. José Ignacio, sí, obvio. La celda del spread del EVA. Ya. El EVA spread, que está aquí, es simplemente la resta de tu ROI con el WACC. ¿Sí? Es bien simple. Literal representa que es la comparación. Tú estás rentando esto y te está costando financiarte esto. Al fin y al cabo es una especie de tus retornos versus tus costos. Dale, súper. Ya, pues, entonces nos da que acá nuestro valor presente neto, vía, como lo haría un inversionista, nos da exactamente lo mismo que si lo hiciésemos por el EVA. ¿Ya? Ahora, vamos con la E. Nos dicen, ¿en cuánto cambiaría el WACC de la compañía si se debiera invertir además en activos de corto plazo corrientes por 100 millones que se financian con recursos espontáneos de 100 millones? ¿En cuánto cambia el EVA? Ya. ¿Quién me dice qué está pasando aquí? Y si cambiaría o no cambiaría el WACC. ¿Qué debería estar pasando? No Piénselo de debería una cambiar. forma... ¿Cómo? Sorry. No debería cambiar, creo Ya, yo, ¿por qué? porque es un Recurso recurso gratis. espontáneo. Claro, Claro, no va a cambiar. Al fin y al cabo, lo estáis haciendo con recursos espontáneos. Y si se fijan, acá ya nuestros activos subirían en 100, pero lo estamos financiando con recursos espontáneos, o sea, bajarían en 100 también. O sea, en el balance, en los totales, no veríamos ningún cambio. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo cambiaría el WACC? No cambiaría nada. ¿Sí? Acá no tiene ningún efecto en el WACC o en el EVA esta lógica. ¿Sí? Hans, ¿puedes repetir eso un poco de nuevo? Al fin y al cabo, nosotros estamos financiando esto ¿con qué? Con recursos espontáneos, ¿cierto? Que no deberían por qué tener un costo para nosotros. Segundo, si lo miráis de un tema contable, ¿cierto? Y miráis los activos totales, los pasivos totales, se van a mantener exactamente igual. Al hacer esto de invertir en activos de corto plazo, perfecto. Tus activos están subiendo en 100 millones, ¿sí? Pero al financiarlo con recursos espontáneos, ¿qué está pasando? Tus activos también van a bajar, o los activos espontáneos van a bajar en 100 millones. Entonces, si fijáis el neto de activos, ¿cambió el neto de activos? No, pues, sigue igual. Ah, ya entendí. Vale. ¿Sí? Súper. Entonces, F. ¿En qué difieren los planes de incentivo? Utilice lo que sepa de derivados financieros, las variables que influyen sobre el valor de una opción y piensa en las tentaciones que podría crear este tipo de planes para gerentes. Ya. ¿Ustedes tienen opciones o están en futuro todavía? Estamos en futuro, todos. Futuro. Ya. Tranqui. Acá hay solo una cosa que tienen que tener clara. Primero, al utilizar un plan de incentivo, ¿ya? Acá nos dicen, el plan de incentivo está basado en el EVA, ¿ya? Si nosotros usamos un plan de incentivo que está basado en el EVA, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La gente, o los inversionistas, o los mismos administrativos, los gerentes, perdón, van a hacer proyectos con BPN positivo, ¿sí? Porque según el EVA, los proyectos de BPN positivo van a sacar la misma conclusión. Si nos fijamos acá, BPN positivo van a ser proyectos que nos generen un buen EVA, ¿sí? Entonces, bacán, todo bien por ahí. Onda, vamos a seguir haciendo proyectos con BPN positivo. ¿Qué va a pasar? El precio de la acción probablemente suba, todo bien, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar con el segundo sistema de incentivos? ¿A qué se refiere esto? Sin embargo, la firma está pensando compensar a los ejecutivos con stock options, ¿ya? Las opciones son un tipo de derivado que a ustedes les van a permitir ejercer o no ejercer la opción de comprar algo, por ejemplo, en un tiempo determinado, ¿ya? Un ejemplo bien simple de esto, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, los leasing, uno al final tiene una opción de compra, ¿cierto? Que se da al final de la vía del contrato, ¿ya?
Es una opción que uno tiene que uno acepta o rechaza dependiendo si las situaciones del mercado me van a jugar a mi favor o a mi contra. ¿Sí? Y lo que va a determinar, o uno de los factores que va a determinar el precio de una opción va a ser la volatilidad, ¿cierto? Mientras más volátil sea el activo subyacente, lo que se esté hablando de la opción, en este caso la acción, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Mientras más volátil sea, el precio va a ser más alto. ¿Por qué? Porque hay menos certeza de en qué dirección va a estar el precio del activo en el momento en que nosotros tenemos la opción, ¿cierto? Entonces, siguiendo esta línea, ¿qué va a pasar? Las stock options son opciones, o sea, que los tipos van a querer las opciones con el mayor valor posible, ¿cierto? O sea, van a querer que las acciones tengan una alta volatilidad, ¿sí? Porque con alta volatilidad tienen un alto precio. ¿Qué jugaría en contra respecto a los proyectos de esto? Si nos damos cuenta, mirando desde el lado de los proyectos, lo que hace que el precio de la acción suba o baje es si nosotros estamos haciendo, o sea, hay muchas otras variables, lo sabemos, pero respecto al otro caso que es del EVA, es si estamos haciendo proyectos con BPN positivo o no, ¿cierto? Y si una persona está centrada en la volatilidad de su activo subyacente, y en este caso sería la opción, ¿cierto? Va a querer hacer proyectos más riesgosos, ¿cierto? Porque algo más riesgoso, puedo ganar más o puedo perder más, lo que va a traducirse en volatilidad, ¿cierto? Entonces, este segundo plan de incentivo que tiene que ver con las stock options va a generar que los gerentes de la compañía también quieran hacer proyectos que tengan mucho riesgo y que pueden traducirse en proyectos con BPN negativo. ¿Se entendió bien eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero de la E. Ya la he, dime. En la E, ¿qué pasa si es que son activos de largo plazo? No son de corto plazo, como dice. Estáis financiando tu activo a largo plazo. Ya, perfecto. Pero la forma en que lo financias es lo que determina esto. ¿Cachai? Si lo estáis financiando eso vía deuda, obviamente te va a cambiar el WACC y por consecuencia te va a cambiar el EVA. ¿Cachai? Pero Ah, ya. como lo que importa es con qué lo estáis financiando. Si financias un activo con otro mismo activo, ¿qué va a pasar en el neto de los activos? Queda igual. Y si queda igual los activos, van a quedar igual los pasivos. Si quedan igual los pasivos, ¿qué va a pasar? El patrimonio debería seguir igual. O sea, no va a cambiar nada ni del WACC y por consecuencia, al menos por el WACC, no te va a cambiar el EVA. Ah, si es que fuesen, ponte, activos de largo plazo, o sea, en el sentido como, me imagino, PPE, Ujú. y con financiamiento de deuda de largo plazo también. Ya, pues ahí te afecta, pues. Porque dijiste deuda, ¿cachai? Y la deuda va a tener una tasa asociada que Ah, ya, o sea, siempre depende de hacer, con qué se financia. sí, pues, es Ya, relevante con qué se va a financiar también. ya, perfecto. Gracias. Hans, una pregunta con lo de recién. Es ¿Mm? que, o sea, dejando de lado como la opción de tomar o no las acciones de la empresa y si se evalúa a los gerentes solamente por el EVA, eso no podría llevar a que no se desarrollen proyectos con BPN positivo porque la inversión está restando. Entonces, para mejorar el EVA, entonces no invierto. A ver, espera. Dijiste que si se basaran solamente en la forma de medir el desempeño por el EVA. El EVA, ¿Eso sí. dijiste? Sí. Entonces, ¿por qué no harían proyectos con BPN positivo, dices tú? No, porque en el fondo a él no lo evalúan por el término por los 4 años, sino que lo evalúan, no sé, por un periodo más corto de tiempo, que cuando empieza a generar flujos de efectivo en la inversión. Ya. Entonces ahí el EVA podría ser positivo, o sí, Como positivo, acá. Claro. como pero en un espacio temporal como más reducido si no invierto. No sé si me explico. Ah, ya, pero ahí estáis asumiendo que el gerente quiere ya,
claro, en el corto plazo quiere el incentivo, ya, y está bien, ¿cachai? El weón, si ve que en el corto plazo va a ganar, le va a dar lo mismo la incertidumbre que haya respecto a la edad. Pero la idea de un gerente también es quedarse en la compañía, pues, ¿cachai? Entonces también va a querer mirar en el largo plazo. Ya, vale. Esa es la duda porque nosotros lo habíamos hecho como por ese lado. Vale. Onda, no sé, si tú estás en una empresa, perfecto, tú te puedes guiar con incentivo a corto plazo, pero ¿qué pasa si en el largo plazo te va mal ya? Onda, todos se dan cuenta de que tu incentivo a corto plazo fue solo en el corto plazo. Onda, tú sabías que en el largo plazo iba a estar mal, pero aprovechaste de ganar solo porque ganabas en el corto plazo. Como que va a afectar como al tiro la confianza que hay en ti y mil otros factores. Entonces, mejor te dedicáis a hacer bien las cosas como en el largo plazo y ya, ¿cachai? Como que va a tener una estabilidad dentro de la empresa al menos. Ya, Hans, dime. ¿podemos repetir lo que dijiste en la última de las stock options? Dime. O sea, me acuerdo que dijiste que a ellos les interesaba, como por la volatilidad, el precio iba a subir, pero no les importaría a ellos como que la rentabilidad, el retorno de la acción suba. ¿Por qué el precio? Porque una stock option, que, a ver, va por el término de la stock option. A estos tipos les van a pagar por una opción. Onda, te van a pagar con opciones que tienen como activo subyacente la opción. ¿Cachai? Ahora, lo que importa es la variación del valor de la opción. ¿Por qué? Onda, del precio de la acción. ¿Por qué? Porque mientras más varíe la acción, va a tener mayor volatilidad. Y un valor de la opción aumenta cuando hay más volatilidad. ¿Cachai? Y si tú quieres algo con más valor, si tú quieres que tu stock option tenga más valor, lo directo que deberíamos hacer es que la acción tenga más volatilidad, pues, porque eso al tiro va a subir el precio de la opción. Y para ti te va a jugar a tu favor, pues, porque va a valer más lo que te están dando. No sé si me Ya, entendiste. perfecto, sí, o sea, como que consideramos el precio de la acción, pero además el precio del valor de una opción, no de la acción, de la opción. Sí, pues, porque a ti te están pagando con opciones, no Opciones, con acciones. Ya, perfecto, ahí entendí. Gracias. Ya. Coté. Ya. Mm. Ya, vamos con el ejercicio 2. Dice, una compañía dedicada a la fabricación de un único modelo de audífonos está pensando si adquirir externamente el componente más importante de estos, la carcasa externa. El proveedor le ha ofrecido vendérsela a $7 cada unidad. Los datos de producción y ventas para ambas divisiones son los siguientes. Ya, entonces, acá estamos hablando de una sola empresa que tiene, bueno, dos divisiones, que es donde se fabrican las carcasas, y otra parte donde se fabrica el audífono. Ya, entonces me están dando el material directo, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación variables, los costos indirectos de fabricación fijos, gastos operativos variables, gastos operativos fijos, unidades producidas, unidades vendidas, precio de venta y los activos totales. Además me dicen, la empresa fabrica en dos divisiones, la primera solo la carcasa y la segunda que termina el audífono completo. La división de la carcasa puede fabricar mensualmente 900.000 unidades normalmente y todas estas son transferidas internamente al precio de mercado actual de $8. Por eso que la oferta del proveedor sorprende. Los últimos meses la demanda ha estado algo débil y por eso ha trabajado a un 75% de su capacidad total. Obviamente, el material directo de la división audífono es traspasado desde la división carcasa. Determine, ¿debería transferirse internamente el producto o no? ¿Ya? Entonces, bueno, acá estamos hablando de un ejercicio netamente de precios de transferencia. ¿Ya? Los ejercicios son más o menos sencillos, pero claramente siempre tenemos que tener muy bien claros los conceptos. ¿Ya? Entonces, básicamente
como mi disyuntiva es la carcasa, ¿ya? Entonces yo estoy pensando si la carcasa la voy a comprar al proveedor externo, ya alguien externo a mi empresa, o le voy a pedir a la persona de la otra división si me la puede transferir, ¿ya? Pero esa transferencia nunca va a ser gratis, no es como que la otra división me va a decir como ya, yo te regalo la carcasa, ¿ya? Eso no puede pasar, ¿por qué? Porque nosotros siempre en distintas divisiones vamos a tener distintos gerentes, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy el gerente de la división de carcasas y le paso o le transfiero gratis las carcasas, yo voy a estar dejando de ganar plata, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se van a producir incentivos indeseables en el sentido de que claramente no voy a querer transferir gratis porque voy a estar perdiendo plata y eso después va a producir que quizás mi sueldo vaya a ser menor, me van a entregar menos bonos y a mi división le va a estar yendo peor a costa de la otra división que sería la del audífono, ¿ya? Entonces, me están preguntando si es que yo debería o no transferir internamente el producto, ¿ya? Y lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a transferir solamente si es que los costos relevantes son menores al precio de venta del proveedor externo, ¿ya? Entonces acá hay dos cosas que calcular, que en verdad no es tan difícil de calcular. Primero, ¿qué son los costos relevantes? ¿Ya? Yo los costos relevantes los entiendo como los costos que van a diferir en una toma de decisión, ¿ya? O sea, si yo tengo una toma de decisión A o B, ¿ya? Los costos entre A y B son totalmente distintos, ¿ya? O sea, si es que yo dejo de hacer una decisión por otra, yo me voy a estar ahorrando algún costo, ¿ya? Por lo tanto, los costos relevantes siempre los vamos a conocer como estos que van a variar si es que yo produzco finalmente o no produzco. Entonces, por ejemplo, si yo produzco carcasas, sí o sí voy a tener que gastar en material directo, ¿ya? Por otra parte, también voy a tener que gastar en mano de obra directa. Por lo tanto, eso también sería un costo relevante. Luego, vamos a tener los CIF variable por unidad, ya los costos indirectos de fabricación variables. O sea, si yo produzco, voy a tener estos costos indirectos, y si no produzco, ya no los voy a tener, ¿vale? Entonces, por lo tanto, también yo los debería incluir. Los costos indirectos de fabricación fijos, ¿los debería incluir o no? No, porque no Solo la incluyen si es que proporción. produció o no. Claro, son independientes a la producción, ya es un costo que finalmente yo sí o sí lo voy a tener. Entonces no los voy a incluir. Los gastos operativos variables por unidad. Sí, ¿Por qué sí? porque respecto a las unidades que van a... O sea, por eso, más que nada. Sí, porque van a variar si es que yo voy a vender la unidad o si no la vendo. Ese costo, o sea, ese gasto, perdón, difiere sustancialmente, ¿ya? O sea, si yo lo vendo, voy a tener que incluir en ese gasto, pero si no lo vendo, no. Una Y pregunta. dime. El costo indirecto de fabricación no va en este caso porque hay capacidad ociosa, ¿no? Claro, o sea, el costo indirecto de fabricación fijo no va por ese motivo, ¿ya? Porque finalmente, no sé, nosotros podemos mantener el costo indirecto de fabricación fijo, por ejemplo, el arriendo de la fábrica donde yo hago esta producción, ¿ya? Yo como tengo capacidad ociosa, puedo seguir ocupando la misma fábrica, ¿ya? Pero si es que yo no tuviese capacidad, si estuviese al 100%, chuta, voy a tener que arrendar otra fábrica, por lo tanto voy a estar incurriendo en más costos. Entonces, en ese sentido, ahí sí lo hubiese tenido que incluir. Ya eso es un dato súper importante. ¿Se entiende? Gracias. Ya. ¿Y los gastos operativos fijos totales, los incluimos o no? No. Tampoco. Ya. No, no los incluimos. Entonces, nuestros costos relevantes nos estarían dando, no es 8, es 7,5. Ahí sí. ¿Ya? Y por otra parte tenemos que compararlo con el precio de venta del proveedor. Felipe, Roldán. Coté, si fueran iguales, ¿qué hago? ¿Estarías indiferente? Y si estoy indiferente, ¿qué hago? ¿Elijo o no elijo?
O sea, bueno, claramente vas a tener que elegir alguno de los dos, ¿ya? Realmente, no sé cuál sería ahí como la decisión final, pero le voy a preguntar al profesor después de la pregunta. Se me hace que podría beneficiarte hacerlo de la carcasa porque podrías tener un mayor escudo tributario. Como Claro, bueno, al buscarle final, una idea. claro, como que al final sería un beneficio como para toda la empresa como un todo si es que lo transferimos, ¿cachai? Pero no estoy segura de la respuesta, así que lo voy a preguntar y después se lo aclaro por concurso. ¿Vale? Gracias. De nada. Entonces, vamos ahora al precio de venta al proveedor. Nos lo están dando en enunciado, nos dicen acá. La carcasa externa, el proveedor le ha ofrecido vendérsela a $7 cada unidad. Entonces aquí vamos a tener 7. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que los costos relevantes son 7,5, pero son superiores al precio de venta. ¿Ya? Por lo tanto, no vamos a transferir el producto. Se lo vamos a comprar al proveedor externo. El producto. ¿Alguien quedó con alguna duda? Yo, Cote, al final son solamente los costos variables de la carcasa o del producto que sea, ¿no? Claro, claro, siempre cuando haya capacidad ociosa. Ah, ok, súper, gracias. De nada. El Te digo una precio de pregunta. venta proveedor, perdón. No, dale una, dale una. El precio de venta proveedor era la venta que puede generar las carcasas externamente, ¿cierto? O sea, es lo que está Oye. ofreciendo el proveedor por vendértela. ¿Cachai? Ah, ya. Y lo están dando La así misma literal. división carcasa. Claro, claro. Ya. Joder. Dime. Y si, por ejemplo, ya no hay más capacidad ociosa, entonces, ¿cuál sería el precio que yo tengo que comparar? ¿Tengo que sumarle como un nuevo costo fijo? Claro, tendrías que sumarle, por ejemplo, este costo fijo, pero este costo fijo está en total. Entonces solamente tendríamos que hacer el cambio a pasar unitario, que sería básicamente el CIF total dividido en la cantidad producida. Y ahí nos daría como el monto unitario. Y eso tendríamos que haberlo sumado hacia los costos relevantes. Pero no tendría que, o sea, es que en el fondo, no, sí, pero por ejemplo, si me dan una pura unidad más, entonces voy a tener que arrendar todo eso por solamente una unidad más, y estaría como sumándole muy poco si le pongo dos, le sumo el 2, ¿o no? Claro, sí. Bueno, ahí el análisis sería un poco más complejo, claro, porque si al final estáis comprando solamente una unidad y por eso tenéis que comprar una fábrica completa, claramente no tendría sentido transferirlo internamente. ¿Cachai? Ahí se lo compráis nomás al proveedor, porque no tienes que hacer otra gestión. ¿Cachai? Ahí es más evidente saber cuál es la decisión que tienes que elegir. ¿Ya? Por eso Vale, generalmente vale. en este ejercicio siempre te van a decir que va a haber capacidad ociosa, porque si no, claramente la decisión va a estar con el proveedor externo. ¿Ya? Una pregunta, Sí. entonces, ¿ese costo de fabricación se dividiría en la cantidad producida al 75% o al 100%? Siendo que se puede traspasar. No entendí. O sea, si es que no hubiese capacidad ociosa, o sea, si es que esto estuviera al 100%, ¿esa es tu pregunta? Claro. Ah, no, ya me respondiste. Da lo mismo, gracias. De nada. Vamos con la B. Me dicen, ¿se transferirá el producto si los gastos operativos variables corresponden a transporte que podría evitarse en caso de transferencia? ¿Por qué? Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Ya? Me están diciendo que estos gastos operativos variables, ¿ya? Son básicamente el transporte que yo tengo que hacer, por ejemplo, para poder llegar al punto de venta, ¿ya? Entonces, me están diciendo que realmente si yo lo voy a transferir internamente, ¿ya? Dentro de mi misma empresa, ese gasto me lo voy a estar ahorrando.
¿ya? Por lo tanto, mis costos relevantes, ¿ya? No voy a tener que incluir este ítem, ¿ya? Eso va a ser lo diferente. Por lo tanto, mis costos relevantes solamente van a ser el MD, material directo, la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación. Luego, tenemos que el precio de venta del proveedor, me decían que, bueno, es el mismo, los 7, ¿ya? Y acá, acá siempre tenemos que estar mirando cuánto es la capacidad total que tiene la empresa para, o sea, la división para poder transferirle, ¿ya? Porque si no, acuérdense, va a cambiar la decisión que voy a tomar. Entonces, me tengo que preguntar, ¿hay capacidad para poder transferir? Vemos acá, me están diciendo que están trabajando al 75% de su capacidad total. ¿Qué significa eso? Que todavía pueden seguir metiendo carcasas a su máquina de fabricación, ¿ya? Para poder fabricar más, ¿ya? Entonces, sí, hay capacidad. Entonces, como los costos relevantes son menores al precio de venta del proveedor, y además, como hay capacidad ociosa, ahora yo voy a poder transferir internamente el producto, ¿ya? Entonces ahora va a cambiar mi decisión. Entonces, sí se va a transferir internamente el producto, dado que existe capacidad ociosa. ¿Ya? Y como explicaba anteriormente, si es que no hubiese capacidad ociosa, claramente va a cambiar mi regla de decisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no existe capacidad, la otra división, chuta, quizás va a tener que comprar otra máquina o va a tener que, no sé, arrendar otra fábrica, ¿ya? Y claramente ahí los costos fijos van a aumentar mis costos relevantes y por lo tanto, en vez de transferir internamente, yo al tiro voy a preferir comprársela al proveedor externo. ¿Ya? ¿Quedó claro o alguien quedó con dudas? Yo quedé con una pequeña duda, Cote. Dime. ¿Cuánto es lo que necesita la empresa de carcasa? Porque respondimos la pregunta de que hay capacidad ociosa. Sí, perfecto, porque están trabajando al 75%, por ende, hay un 25% que queda libre. Pero ese 25% ¿alcanza a cubrir las unidades que necesita la empresa? ¿O eso va más allá del ejercicio? Sí, según yo eso va más allá del ejercicio, porque no me lo detallan. ¿Ya? O sea, al final, claro, esto es como, o sea, el ejercicio está súper simplificado, porque claro, te dicen que hay un 75% de capacidad y tú asumes que, claro, o sea, el restante te da para tu producción. Pero claro, va más allá del ejercicio, porque nunca te van a hacer calcular como, no sé, como tienes que producir 30.000, ¿cachai? Va más Ya, allá. o sea, no es como los ejercicios que teníamos de conta 3. No es de toma Ya, de ya, decisión. ya. Gracias. De nada. Ya, después me dicen, ¿qué debería hacer la alta gerencia con los precios de transferencia en este caso? ¿Por qué? Explique en detalle sus cálculos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como yo les explicaba en un inicio, ya nosotros tenemos dos gerentes totalmente distintos. Tengo el gerente de carcasa y tengo el gerente de audífonos, ¿ya? Los dos quieren ganar plata, los dos quieren que a su división le vaya bien, ¿ya? Entonces, como les explicaba, la división de la carcasa nunca va a querer transferir gratis, finalmente, el producto, porque si no va a estar ganando menos plata a costa de la otra división, ¿ya? Entonces, acá la alta gerencia, o sea, la cabeza de estos dos, tiene que hacer finalmente algo para que estos gallos realmente logren ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? El que transfiere el producto, ¿ya? O sea, la división que transfiere el producto, que en este caso sería la división de carcasa, siempre va a querer transferir al máximo posible, ¿ya? Entonces, el máximo posible, en este caso, vendría siendo los 7, que es el precio de venta de proveedor, ¿ya? O realmente el precio de mercado actual, ¿ya? O sea, él podría fijarse en cuánto lo está vendiendo la competencia
o cuánto lo está vendiendo en general todo el mercado. ¿Ya? Pero si nos ponemos en cualquiera de los dos casos, ¿ya? El máximo posible, pongámosles que es 8. ¿Ya? Vamos a llegar a la misma decisión si es que ponemos el 7. ¿Ya? Y por otra parte, el que adquiere el producto siempre va a querer que el producto le salga lo más barato posible. ¿Ya? Entonces, como quiere que sea lo más barato posible, lo va a transferir al mínimo. Y nosotros ya sabemos que lo mínimo, ¿ya?, de los costos relevantes vendría siendo el 6,5 cuando nosotros sacamos los gastos operativos variables. Esto es 6,5. ¿Ya? Entonces, yo como gerenta de la empresa digo, chuta, entonces ¿a quién le hago caso? Le hago caso al que quiere transferir al máximo posible o al que quiere transferir al mínimo. ¿Qué harían ustedes? Al Al máximo. precio de la competencia. ¿A los 8? A los 7. Porque si no, el de la otra edición se lo va a comprar al proveedor externo que lo vende a 7. Ya, tú decís como a la mitad entonces. No, al mismo precio. O sea, si un proveedor externo te lo vende a 7 y otra edición de una empresa te lo vende al mismo precio, se lo compra el de adentro. No sé. Yo lo pienso así. Ya, o sea, tú decís como al precio de venta del proveedor. O sea, que estos Sí. igual se vayan donde el proveedor. No, que se vayan donde nosotros. ¿Por qué saber dónde el proveedor si el precio es el mismo? Como que harían un esfuerzo extra de irse a buscarlo a otro lado. Ya, pero ¿cuál 7? No, esta Ese. es la disyuntiva entre 8 y 6,5. Ah, pero no lo podéis transferir a... yo si yo fuera el gerente lo transferiría a 7, punto medio. ¿Y esta división te lo va a aceptar a 7 sabiendo que puede pagar 6,5? No puede pagar 6,5, po, ¿Por qué no? porque eso depende de mi división, pues yo no se lo quiero vender a 6,5. O sea, de la otra división. Ya, pero Ahí si... se haría un conflicto. Sí, así. No, o sea, es que claro, ahí está el conflicto, ¿ya? Porque él sabe que sus costos relevantes son 6,5, ¿por qué le va a aceptar más? ¿Cachai? Entonces, ese es el conflicto que yo tengo por esta parte, ¿ya? Y por esta otra parte dice, oye, si yo sé que en el mercado valen 8, o sea, ¿por qué te lo voy a vender a menos? ¿Cachai? Entonces, claro, las dos posiciones son totalmente válidas, ¿ya? Pero para que no se generen este tipo de disyuntivas que suceden, ¿ya? La alta gerencia, ¿qué hace? Dice, ¿sabéis qué? Yo me voy a hacer cargo de la diferencia para que todos ganemos. Entonces, yo a través de un gasto operativo, ¿ya? Me voy a poner con la plata para que al final todos estemos ganando. Esperemos un poco. ¿Joté? Dime. Pero eso no llegaría a no ser eficiente en costos. Por ejemplo, si yo quiero transarle la unidad a mis costos relevantes, como gerente de esa subdivisión voy a ganar lo mismo, no importa cuánto me cueste el producto. En cambio, si yo lo vendo al precio máximo posible, entonces voy a tratar de disminuir los costos para aumentar el margen. Entonces, por eso yo diría que le transferiría al máximo posible. Claro, Que me acuerdo que algo así había dicho. Es que, a ver, si este lo transferimos al máximo posible, ¿ya? Este finalmente cuando venda va a tener mayores costos y por lo tanto menos utilidad, ¿ya? Por lo tanto, este no va a estar feliz. Si hacemos caso también al mínimo posible, ¿ya? Este va a gastar, o sea, va a estar ganando menos plata por la parte de los ingresos, ¿ya? Y por lo tanto, si tenemos menos ingresos, también es menos utilidad, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que quiero explicar es que la alta gerencia finalmente se pone con la plata, ¿ya? Finalmente para que los dos queden felices de la decisión. O sea, él lo va a estar transfiriendo al máximo posible, ¿ya? Pero él lo va a estar percibiendo como si fuera 6,5. ¿Por qué? Porque la alta gerencia ganó, o sea, generó este gasto operativo que es finalmente para solventar estos ingresos que él no va a estar percibiendo realmente, ¿ya? Y para que éste finalmente estar como absorbiendo el gasto, ¿ya? Entonces, de esa forma se evita este conflicto de interés entre las dos divisiones. No sé si se entiende. Sí, sí, queda claro. ¿Sí? Pero eso no sería menos eficiente, como que al final en el consolidado saldría más caro, ¿no?
Em, Como que perfectamente lo podría comprar a 6,5 afuera nomás. Según yo, al final es una idea psicológica nomás, o sea, después cuando, como está todo dentro de la misma empresa, al final ese 1,5 se diluye entre todos. Sí, es más, el consolidado, según yo, llegaría a lo mismo. claro, claro, porque al final igual pensemos que si este se va a comprarlo afuera, este se deja de percibir plata, o sea, no gana plata. Entonces, esta solución es finalmente para que los dos estén felices, para que finalmente él pueda generar una venta y este pueda finalmente comprarlo más barato, ¿cachai? Pero si es que este se llegase a ir al proveedor externo, no va a poder generar nada. Como que ninguno sale ganando finalmente. Una consulta, si es que la segunda edición no sabe el costo de transferencia, o sea, el costo mínimo, ellos estarían dispuestos a pagar 7, que es el precio que ellos lo venden al fin y al cabo, ¿cierto? No 8, que es el mercado. Sorry, me distraje. ¿Me voy a repetir la pregunta? Si el que adquiere no sabe el costo de A, Ujú. del que tiene el producto, al fin y al cabo su precio mínimo sería 7, ¿cierto? O sea, máximo, que es el costo que ellos o sea, que es el precio que la otra división la vende. Claro, sí. Ah, ya. Gracias. Pero al final, ¿cuál es el precio al que se transa? Ah, esto Porque según toca. yo, el 1,5 es el beneficio del consolidado. O sea, es la diferencia de las dos puntas al final. Claro, o sea, a ver, pensémoslo así. Yo, como la persona que estoy transfiriendo el producto, voy a percibir un ingreso de 8, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque voy a tener como contrapartida en toda la empresa un gasto operativo de 1,5. Ahí como que se está neteando, ¿cachai? Y la persona que lo transfirió, ¿ya? Lo va a transferir a 6,5, pero finalmente la alta gerencia también lo está absorbiendo. ¿Cachai? Como un gasto más. Entonces, finalmente, 6,5 más 1,5 es 8 y finalmente se está neteando esto. ¿Ya? Finalmente ellos lo reconocen a este precio. ¿Ya? Y solamente la alta gerencia reconoce para hacer el ajuste, para que como que estén felices. ¿Cachai? Como entonces se paga a 8. Claro. Se transa 8, pero la Se alta transa gerencia 8, pero se al reconoce otro el le gasto a regala 1,5 para 6,5. que lo perciba más barato. Y entonces el consolidado no gana nada. Porque lo que gana el consolidado es 1,5. Y si paga ese 1,5 a la empresa que lo transfiere, se termina con 0. Claro, o sea, sí, al final se netea. O sea, la gracia de esto es que quede la plata en la misma casa, por decirlo así, que no salga. Exacto, exacto. Ya. Pero Coté, entonces la división carcasas podría aumentar sus costos relevantes y lo tendría que vender a ese mismo precio, ¿no? Como el problema de como de esta elección, según yo. O sea, es que si aumentáis los costos relevantes, no, según ya, ya como que surge otro problema, porque claro, como que así es que aumentaran los costos relevantes, claro, cambiaría la decisión, pero no es el caso, porque la división no puede cambiar sus costos relevantes por nada, pues si los costos son realmente lo que les sale, ¿cachai? Pero sí, pues si es que llegasen a aumentar realmente los costos, cambiaría la decisión, pero claro, como que ya, según yo, también se va del ejercicio. Ya. Una pregunta es que según yo el profe en la clase trató de estimar el precio según lo que trata de ceder el que transfiere. Suponte que creo que transfiere o sea, perdón, le resta el despacho, entonces le pagan el despacho para saciar esa parte. Entonces el gasto operativo sería el de 1, ¿cachai? Entonces se podría transferir 7,5, ¿no? Porque si se lo vendiera afuera, él ganaría con despacho. Claro, claro. Bueno, yo creo que en ese caso me lo tendrían que haber especificado en el enunciado. No estoy segura, también se lo voy a preguntar al profesor. Sí, porque es buena pregunta.
Ya, gracias. De nada. Ya, pasemos al ejercicio 3 que nos queda poco tiempo, pero igual es más o menos rápido. Nos dicen, bueno, acá no nos den el enunciado, pero nos dice, el Balance Scorecard de una compañía local presenta lo siguiente, ¿ya? Entonces nos están presentando aquí por los distintos ámbitos, financieros, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Y nos dicen, analice cada ítem dentro del cuadro del mando de banda integral y decida qué indicadores están bien diseñados y cuáles no. Ya, entonces acá yo les puse un resumen nomás de lo que tenemos que considerar. Ya los objetivos tienen que ser claros, las medidas tienen que ser comunicables, metas alcanzables y iniciativas motivadoras. ¿Ya? Entonces vamos una a una. Estamos en la perspectiva financiera y me dice, quiero subir el precio de la acción, ese es mi objetivo, la medida es el valor agregado y la iniciativa es hacer los proyectos con mayor valor agregado. ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno como la medida o no? Es que valor agregado de qué. Ya, exacto. Ya, no o sea, el valor agregado así como lo están planteando, no es cuantificable. Ya, no sabemos qué es el valor agregado. Ya, nosotros podemos poner parámetros, ya, para cuantificar eso, pero no me lo están diciendo, por lo tanto no es una buena medida. Entonces, valor agregado no es cuantificable. ¿Ya? Podríamos decir el valor agregado es el BPN, la TIR o el EVA. Ahí les puse ese comentario como para ver si podríamos solucionar este tema. ¿Ya? Entonces, en esta parte de la medida tendríamos que cambiar por el BPN, el TIR o la TIR o el EVA, ¿ya? Para poder hacer mejor este objetivo. ¿Ya? Después me dicen, mejorar la penetración de mercado. La medida, porcentajes de clientes fidelizados, y la iniciativa es iniciar un programa de puntos. ¿Qué creen ustedes? Puede ser buena, sí. Pero no sería de cliente esa. Em, ¿Por qué de clientes? Porque en el fondo ese es como el objetivo, ¿no? En el fondo, al tratar de mejorar la penetración de mercado. Claro, Y pero finalmente mejorar la penetración de mercado es simplemente para que tú tengas mejores resultados, ¿cachai? Si llegáis a más Claro. clientes, vas a estar ganando más plata, básicamente. ¿Ya? Entonces ahí, como decían, está bien, ¿por qué? Entonces voy a poner acá, es clarísima, está bien diseñada, cuantificable, ¿ya? Porque nosotros podemos, a través del programa de puntos, podemos cuantificar los clientes fidelizados, ¿ya? Y además es fácil de transmitir. Ya cuando hacemos fácil de transmitir, o sea, yo les puedo decir con claridad a mis empleados finalmente lo que yo quiero lograr, ¿ya? La 3, me dicen reducir los costos de distribución. La medida es tiempo de distribución por punto de venta y la iniciativa va a ser realizar un reordenamiento logístico de las rutas. ¿Qué creen ustedes? Ahí Si eso, lo, sí, si lo pensamos con un Stark y no un Chile Express, tiene sentido. Bien, ¿ya? O sea, está bien, pero Bueno, ¿es de sería la proceso perspectiva interno. de clientes? No, de proceso interno. Perfecto. Sería de procesos internos. Eso es súper importante porque acá no estamos generando ningún impacto directo en sí al cliente. ¿Ya? Esto tiene que ver todo con mis procesos internos. Entonces, en sí, la medida es buena, está clara, pero no es para la perspectiva de cliente, sino que es de procesos internos. Me dicen, mejorar la satisfacción del cliente
La medida es el porcentaje de clientes satisfechos del total de clientes. Y la iniciativa es crear un crear un servicio de seguimiento al cliente y asistencia personal. ¿Qué creen ustedes? Yo considero que está bien. Está bien, está bien. Está bien. Clarísima. Bueno, voy a poner acá lo mismo. Bien diseñada, cuantificable, ya, y fácil de transmitir. O sea, el porcentaje de clientes satisfechos, yo puedo hacer una encuesta, saber cuántos están satisfechos y todo bien. ¿Ya? Siguiente. Estamos ahora en procesos internos. Me dicen que el objetivo es incrementar la calidad del servicio. La medida es los costos de calidad total. Y la iniciativa es disminuir la burocracia del proceso de atención. ¿Qué opinan? No está muy clara la medida. La ¿no? medida no está muy clara. ¿Por qué crees eso? Costo de calidad total, no sé, ni yo sé qué quiere decir. Sí, por la calidad, la calidad total. O sea, como poco medible que sea total. Mm, Está claro, ¿qué son los costos de calidad total? Yo creo que eso no queda muy claro. claro, bueno, ¿Y cómo quizás va a como- disminuir la burocracia? Tampoco la iniciativa es como que no dice nada. No dice que va a hacer no automatizar sistemas, nada de eso. Dice que eh, la calidad del servicio no debería ser como cliente. Yo siento que está bien, pero debería ser de cliente, ¿no? ya, primero para poner en contexto, los costos de calidad, ya, esos son unos costos generalmente reconocibles dentro de una empresa, ya, o sea, generalmente cuando una empresa, no sé, tiene alguna falla en su proceso, por ejemplo, se echa a perder una máquina, eso generalmente va al centro de costo de los costos de calidad, ya. Entonces, si es que yo disminuyo mis costos de calidad, eso quiere decir que yo quizás estoy incrementando la calidad del servicio que estoy otorgando, ¿ya? Entonces, por esa parte, la medida estaría buena. Por otra parte, la iniciativa, nos dicen disminuir la burocracia del proceso de atención. ¿Ya? Ahí el Peña, claro, me dice, ya, pero ¿qué es disminuir la burocracia? ¿Ya? O sea, claro, tendríamos que hacer claramente un plan mucho más detallado, pero si me están diciendo disminuir la burocracia, es claramente que yo quiero finalmente que el mismo proceso pase por menos personas o por menos manos, ¿ya? Entonces, si yo quiero incrementar la calidad del servicio, disminuyendo la burocracia, eso está bien, o sea, y es totalmente de procesos internos, ¿ya? O sea, la atención, como dicen, la calidad del servicio, claro, la atención o el servicio que yo estoy otorgando es parte de mis procesos internos, por lo tanto, como un todo, estaría bien, ¿ya? ¿Hay alguien que sigue quedando con dudas sobre esta? Yo por lo menos quedo con la duda de qué es un costo de calidad. Eso, ¿Sería un costo propio del servicio? ¿Sería un costo de...? ¿Cómo lo clasificáis? ¿Cachai? Como que eso es lo único que me descoloca. por ejemplo, si nosotros fallamos, o sea, como yo te explicaba, si yo fallo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué puede ser? Ya, o sea, es que la única cosa que se me ocurre es como, se me echó a perder mi máquina, ¿ya? Y en ese caso sería un producto y no un servicio, pero bueno, se me echó a perder la máquina, ¿ya? Y por ejemplo, todo ese rato, o todo ese rato que yo no voy a producir, o todo ese rato que yo, o sea, esos costos que yo tengo que incurrir para arreglar mi máquina, eso va hacia costos de calidad, ¿ya? Eso es lo que se estaría yendo a ese tipo de costos, ¿ya? Es un tipo de costos más, ¿ya? Entonces, finalmente, si yo eso lo estoy disminuyendo, es claramente que estoy haciendo o estoy generando menos fallas y por lo tanto sería una medida realmente cuantificable para mí. ¿Se entiende un poco más? Ya, sí te capto. Gracias, Cote. De nada. Después, disminución del tiempo de espera. Ese es mi objetivo. Medida minutos promedio por llamada al call center. Y la iniciativa es eliminar el call center de la India e instalar uno propio. A lo mejor cambiar la iniciativa, porque
sería a lo mejor un poco prejuicioso pensar que el call center de India, por ser de India, es malo. A lo mejor lo que falta es a lo mejor instalar uno propio, pero con más gente que el de India, para poder otorgar un mejor servicio o instruir mejor a los trabajadores. Claro, sí, es muy discutible la iniciativa, la verdad. No lo había pensado. Pero el profe en la pauta lo pone como que la iniciativa está buena, o sea, No, pero es que igual puede ser que esté bueno, porque según yo, esto lo están haciendo lo hace gente que está dentro de la empresa, entonces a lo mejor saben que el call center de India no es bueno. claro, en vez de externalizar el servicio, como Claro. claro, instalar uno propio, donde la misma gente de la empresa sepa como cuáles son los problemas reales. Yo creo que a eso iba. O si quiere verlo por un punto literal, es que se demora más en conectar la llamada a otro país y Ah, todo lo que claro, implica con la conexión. claro, claro. Entonces, estaría clarísima, bien diseñada y cuantificable y fácil de transmitir. Ya, aprendizaje y crecimiento. Me dicen, como objetivo, aumentar el trabajo en equipo. La medida es empleados que sienten que trabajan en equipo. Y la iniciativa es designar proyectos por equipos y rotar los líderes. La medida de nuevo está rara. O sea, la medida no tendría que ser sobre los empleados que sienten que trabajan en equipo, sino los que no sienten que trabajan en equipo. Claro, ¿ya? O sea, y finalmente, aunque sea sienten o no sienten, o sea, el hecho de sentir no es No es cuantificable. cuantificable, claro. Claro, entonces ahí estaría el problema. Entonces voy a poner acá, sienten, no es cuantificable, no sirve la métrica. La iniciativa está perfecta, ¿verdad? Sí, sí, Eso, sí, sí, designar proyectos por equipo y rotar los líderes, claramente, sí, estaría bien. Y por último, el objetivo es mejorar el perfil académico de los trabajadores. La medida va a ser el número de empleados que posean un posgrado. Y la iniciativa es preguntar a qué trabajadores querrían estudiar un posgrado. La iniciativa como que es preguntar, pero Pero no no sé, no cambiará en la medida. O sea, Exacto. eso. Exacto, la iniciativa al final no está impulsando a hacer literalmente nada, como que están preguntando nomás, ¿ya? Entonces, a ver, todo bien, excepto la iniciativa, que no impulsa a nada. Ahí se podría decir que en vez de preguntar, como contratar a gente que tenga el posgrado. Claro, contratar a gente que tenga un posgrado o entregarle, o sea, hacer que sus empleados tomen algún posgrado, cualquiera de esos. Ya, claro. ¿Ya? Entonces con eso estaríamos con la ayudantía. ¿Ya? Nos demoramos 1 hora 10 justo, así que cumplimos con la hora. Eso, Cote, ¿tú sí ¿puedes que mostrar va a lo ser que sea parecido? abajo? esto. Listo, gracias. De nada. Cote, ¿tú crees que va a ser parecida como la estructura del examen o no? El examen en estructura es súper parecido a la prueba, ¿ya? Pero en preguntas es re parecido, sí. ¿El Igual- Excel lo van a subir al tiro o otro día? Voy a intentar subirlo al tiro. O sea, el Hans va a subir el Excel y yo subo el video. Gracias. Igual tengan ojo de repasar bien los contenidos, no solo esto, porque me acuerdo que a nosotros con la CODE nos aparecieron preguntas de estado flujo efectivo en el examen, por ejemplo. Sí, ojo con Así que, eso. ojo con eso. ¿El Pero le preguntaron examen es ejercicio reprobatorio? o no.